Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Isabel Albelo. Eh, este es un tema relacionado con las herramientas que son utilizadas en la minería de datos. Este es el tema 2. Eh, Actualmente estamos cursando la materia de diseño de centro de datos en la Universidad OIM, de la mano con la profesora Giné. Eh, Estos son los contenidos que vamos a tratar el día de hoy. Asignado por la misma. El primero, el cálculo de parámetros estadísticos y diferentes medidas que son utilizadas en la estadística. Bueno, hablamos que en el primer tema trabajamos con qué es la minería de datos, eh, cómo se mina, o prácticamente la definición como tal de la importancia que tiene, porque a través de la minería de datos tú puedes analizar grandes volúmenes de datos con mira a predecir lo que va a pasar. Entonces hablamos de que esta es una era que la información es muy valiosa. Entonces trabajar de los datos proporciona un entendimiento claro de, de qué se puede mejorar y qué se puede cambiar, partiendo de herramientas o procesos que han pasado a lo largo de los años. Entonces, este tema es sumamente importante porque este tema aborda las herramientas que son utilizadas para hacer ese proceso de análisis de datos. Entre el primero podemos mencionar que los cálculo de parámetros estadísticos. El cálculo de parámetros estadísticos permite analizar conjuntos de datos e información clave para su distribución y comportamiento. Es decir, aquí se engloban prácticamente diversos tipos que están incluidos en las estadísticas, como lo son la media. La media lo que busca es el promedio partiendo de un conjunto de datos. Un ejemplo, si tú tienes 10 números, esa sumatoria de esos 10 números, eh, no sé, pueden ser 10, 10, 10, que te den los 10 te den 100, entonces se divide entre 10. Entonces, ese resultado que te da 100 dividido entre 10, ese viene siendo el promedio que tú le sacaste a ese conjunto de, de datos numéricos, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de la varianza lo que busca es ver qué datos se alejaron de ese resultado que se obtuvo en la media. Esa es la función de la varianza. Entonces, el tema de la correlación dice, es una medida estadística que indica el grado de relación entre dos variables. Esta lo que hace que analice el resultado entre dos variables. Esta se utiliza para determinar los cambios entre dos variables asociadas. Entonces, en esta podemos encontrar la correlación positiva, que es cuando una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar, y la correlación negativa, que es cuando una variable aumenta, la otra tiende a disminuir. Esta correlación se aplica en economía para analizar la relación entre el consumo y el ingreso de una población, entre la salud para estudiar conexiones entre el ejército y la presión arterial, entre el ejercicio y la presión arterial, en el marketing para evaluar si el aumento en la inversión publicitaria influye en las ventas. Entonces otro tema que tenemos de suma importancia es la técnica bayesianas. eh, Se basan en el teorema de Bayes y permiten actualizar la posibilidad de un evento a medida que se tiene nueva información. En nuestra palabra, en lugar de basarse solo en datos pasados, este enfoque combina conocimiento previo con datos nuevos para hacer predicciones más precisas. Entonces, esta se puede utilizar en medicina para diagnosticar enfermedades con base en síntomas y antecedentes médicos,
en finanzas para evaluar el riesgo de inversiones considerando datos históricos y nuevos eventos. Ejemplo, imagina que quieres saber si lloverá mañana. Según las estadísticas de años anteriores, la posibilidad de lluvia en esta época es un 30%. Sin embargo, revisas el pronóstico y ve que la nube eh, está alta, lo que aumenta la posibilidad de lluvia. Eso puede ser un ejemplo práctico. La prueba de hipótesis es una técnica en estadística utilizada para tomar decisiones en datos. Esta lo que busca evaluar si una información puede ser cierta, o sea, si puede ser verdadera o puede ser nula o puede ser falsa. Esta es muy utilizada hasta en investigaciones forenses y demás. Se basa en dos hipótesis: la nula, que representa una información inicial o un estado actual de la cosa, se asume cierta hasta que se demuestre lo contrario. Se asume que es probable hasta que se demuestre lo contrario. Un ejemplo, usted está acusado de tal delito, puede ser juzgado hasta que se muestre lo contrario. Esa frase también utilizada ahí. Entonces, la alternativa es una nueva afirmación que es lo que se quiere demostrar, es como el resultado que se quiere buscar. Entonces, las hipótesis son aplicadas en medicina. Okay. Las hipótesis son aplicadas en medicina para comprobar si un nuevo tratamiento es efectivo, es más efectivo que el actual. Calidad de las industrias para evaluar si un producto cumple con los estándares requeridos en la economía, para analizar si una política económica ha tenido impacto en el crecimiento del país. Ejemplo, supongamos que una empresa de construcción afirma que su nuevo cemento es más resistente que el cemento estándar. Aquí se hace una prueba de hipótesis para valorar qué tan cierta es la información que se tiene. Entonces, regresión lineal son métodos estadísticos que buscan modelar la relación entre una variable dependiente de lo que queremos predecir. Se utilizan para hacer estimaciones y entender cómo cambia una variable en función de otra, cómo van cambiando. Entonces, ¿dónde son aplicadas las regresiones lineales? Son aplicadas en economía para predecir el impacto del desarrollo en la inflación, en el marketing para estimar el venta y en función del presupuesto publicitario. Imagina que un arquitecto quiere predecir el costo que va a construir una casa en función de su tamaño cuadrado, recoge todos los datos para construir y aplicar una regresión simple. Entonces, cuando hablamos del análisis multivariante, es un conjunto de técnicas estadísticas utilizadas para analizar datos que involucran múltiples variables dentro del mismo tiempo. Se aplican en diversas disciplinas como economía, para que la segmentación del cliente mediante análisis de conglomeración, en la calidad y manufactura, para llevar el control y el análisis de los componentes principales, en la medicina, para el diagnóstico de enfermedades o análisis discriminante. Ejemplo, un ingeniero desea analizar la resistencia del concreto en función a múltiples factores como el cemento, el tipo de agregado, la temperatura y la humedad. Los pasos que se dan aquí es hacer como un análisis, un levantamiento. El primer paso es la recolectación de datos, recolección de datos. Y luego ya la aplicación de análisis en función a lo que se quiere lograr. Otro punto importante también es el análisis de clúster o la segmentación de datos. Se utilizan para agrupar subconjuntos de datos de manera que los elementos dentro de un grupo sean más similares entre sí. Se aplica en la segmentación del cliente según el comportamiento de compra, en finanzas, clasificación del cliente según el riesgo crediticio, en medicina, agrupación de pacientes con síntomas similares.
Otras herramientas de estadística que podemos mencionar son las análisis de serie de tiempo. Estas son utilizadas en pronósticos económicos y climatológicos. Otra que podemos citar es análisis de varianza, ANOVA. Esta es lo que permite comparar varios grupos de datos. Y la última es modelo no paramétricos. Estos son empleados cuando los datos no cumplen ciertos supuestos matemáticos. Eh, en conclusión, la herramienta estadística lo que no hace el trabajo de analizar ese volumen de datos de manera más fácil, porque imagínense ustedes tienen que analizar datos prácticamente de forma manual, sería algo tedioso, pero las herramientas estadísticas nos permiten evaluar un conjunto de datos con mira a predecir o a sacar ciertos resultados basándonos en esa información. La estadística ya vemos que en todas las áreas es de suma importancia porque prácticamente todos los procesos llevan estadística o la herramienta estadística, dígase hacer encuestas, un ejemplo se puede ver en las elecciones, partiendo de diferentes encuestas que se realizan, ya se puede predecir si ese candidato tiene posibilidades de ganar. Partiendo de estadísticas se puede predecir qué tan beneficioso puede ser una campaña publicitaria para una empresa. También basándonos en estadísticas se puede predecir qué tan beneficioso ha sido, por ejemplo, un tratamiento en un paciente, porque lo que se van analizando es conducta de datos con estas herramientas. Hasta aquí ha sido mi exposición, espero que sea del agrado de